tardes. Bienvenidos a la última reunión del año de Actecu. Esta reunión está a cargo del doctor Gonzalo Pizarro, que nos va a presentar algunos casos clínicos de enfermedad inflamatoria. Así que, doctor Pizarro, lo invito a contarnos sus casos. Hola, muy buenas tardes. Tengo el agrado de presentar nuevamente la reunión de Actecu. Yo trabajo actualmente en Clínica Las Condes y en el Hospital Clínico, el Complejo Asistencial Barros Luco Trudó. El primer caso que voy a presentar es un caso del hospital. Se trata de una mujer de 38 años de edad. Ella está casada, tiene 2 hijos, es estudiante para técnico de enfermería de nivel superior, es haitiana, tiene 4 años viviendo en el país. Como antecedente mórbido, ella venía con el diagnóstico de una anemia falciforme y un mioma uterino. Ella había sido operada de una cesárea y no tenía hábitos recreacionales peligrosos ni ningún antecedente familiar relevante. Su historia comienza en agosto del año 2016. En esta época ella empieza con un dolor toracolumbar, un dolor torácico bajo y lumbar intenso, sordo, que muchas veces la despertaba por la noche. En paralelo con esto, ella empieza con un síndrome disentérico. Empezó de un tránsito intestinal normal o habitual de 1 o 2 deposiciones formadas tipo Bristol 4 por día, a presentar hasta 10 deposiciones al día, incluyendo episodios por la noche, con sangre fresca mezclada con las deposiciones, las cuales cambiaron la consistencia a deposiciones de tipo pastosa. No tenía síntomas rectales y la verdad es que no hubo en este periodo repercusión sistémica desde el punto de vista de que no hubo baja de peso ni compromiso que le impidiera asistir a sus clases ni otras cosas. Consultó en el sistema de atención primaria de salud y le solicitaron una colonoscopía, la cual se va al hospital y la cual no pudo llegar. Ella más de un año después, casi un año después, por sus medios logró costear una colonoscopía, la cual es la que viene a continuación. Se logró acceder hasta el ilion, que es una foto que quedó aquí media resacada, el cual se veía de aspecto normal. En el ciego y en el colon ascendente habían algunas zonas de erosión que estaba en el contexto de un colon de aspecto normal. En el transverso también habían algunas zonas de erosiones aisladas, como se ve acá, y acá en esta zona principalmente, que es la zona más afectada, que era el transverso distal. Luego venía el colon descendente, que estaba respetado, y en sigmoide había erosiones un poco más marcadas, sobre todo también en el recto proximal. El recto distal se veía de aspecto conservado. La conclusión de este examen fue una pancolitis segmentaria leve, predominantemente en transverso y en recto, y se biopsió. La sugerencia que se hizo en la conclusión de este examen es que el aspecto sugería una enfermedad inflamatoria intestinal, probablemente una colitis de Crohn, pero que tenían que esto corroborarlo con los antecedentes clínicos y con las biopsias. Las biopsias hablaron de una mucosa de intestino grueso que tenía alteraciones crónicas, fundamentalmente la arquitectura distorsionada, tenía una lámina propia extendida por un infiltrado mixto que iba más allá de la mucosa, y por otro lado habían signos aislados de criptitis y también había un granuloma epitelioideo que no tenía necrosis ni calcificación. La conclusión de esto es una colitis acentuada con signo de cronicidad, compatible con el planteamiento clínico de enfermedad de Crohn. De todas formas, el patólogo hace la sugerencia de que eventualmente la tinción de Ziehl-Neelsen podría dar mayor información. Con estos exámenes, esta paciente fue vista en un centro privado. Un mes después de esa colonoscopia, que fue en julio del 2017. Yo recién la conocí en el hospital en diciembre del año 2017. Llevaba más de un año con los síntomas, los cuales se habían ido atenuando en este tiempo. Ya no tenía 10 deposiciones al día, sino que fluctuaban entre 4 y 5 veces por día y mantenía eso si el sangrado en forma intermitente. Cuando la habían visto después de la colonoscopia, que fue en julio, la vieron en agosto, le iniciaron mesalazina 4 gramos, pensando en enfermedad inflamatoria intestinal, la cual ella tomó por 3 meses, pero no notó ningún cambio en la sintomatología al agregar la mesalazina. Ella, por su dolor lumbar, el cual se había ido acentuando, tomaba unos medicamentos que le mandaban desde Haití, que era una mezcla de diclofenaco con paracetamol, y tomaba varios comprimidos al día. Eran por lo menos 4 o 5 comprimidos de este diclofenaco de 50 miligramos más 500 miligramos de paracetamol. Cuando la vieron en el hospital particular, le solicitaron ampliar el estudio y le pidieron una enterografía por TAC. Lamentablemente esas imágenes yo no las tengo disponibles, pero está el informe que habla de un signo de rectitis inespecífica con adenopatías mesorrectales. Estas adenopatías mesorrectales no superaban los 7 milímetros de diámetro y no tenían una característica en particular.
Y aparte de eso hablaban de una dilatación focal de la vía biliar, que era compatible eventualmente con una colangitis esclerosante primaria. Por otro lado tenía un quiste hepático, el mioma uterino ya conocido y un poquito de ascitis. La calprotectina fecal de esa época era alta, casi 400, y se hizo una radiografía de tórax que fue normal. Cuando yo la vi en ese momento, lo que quise fue descartar tuberculosis latente. Le pedí que eventualmente ella pudiese costear un IGRA, le pedí en particular un cuantiferón y le dejé pedido un PPE en el hospital. Le pedí estudio de tiopurinametiltransferasa para eventualmente iniciar inmunomoduladores. Le dejé solicitado una colangioresonancia magnética por este hallazgo imagenológico en el escáner por la colangitis esclerosante primaria, y que suspendiera los AINE, y el manejo del dolor lumbar quedó con Crohn. El manejo del dolor lumbar era bien importante, su dolor no era menos, la despertaba en la noche y era lo que más la estaba limitando en la actualidad. Estas son las imágenes de la colangioresonancia que se hizo en el hospital. Podemos ver que hay dilatación focal de la vía biliar, y lo cual se ve mejor en la serie de colangioresonancia, que hay dilataciones y como arrozaramiento de la vía biliar, que es intrahepática, pero también en la vía biliar extrahepática, con un poquito de inflamación a este nivel, y había un quiste hepático aislado. Pero llamaba la atención que en los cortes más caudales de la resonancia magnética, a nivel del canal medular, había una lesión infiltrativa que ganaba contraste, que cuando la vemos en el coronal se ve aquí a este nivel, a nivel de T12 y L1. El diagnóstico de esta lesión a nivel de, bueno, lo hepático fue compatible con una colangitis esclerosante primaria, y esto se informó como un schwannoma intramedular, que era en el fondo la causa de su dolor medular. Afortunadamente, cuando la vieron en el hospital donde la estaban atendiendo, hicieron los contactos con un neurocirujano que trabajaba en ese lugar, que también trabajaba en el Barro Luco, y se pudo conseguir una cama bastante rápido y se hospitalizó en neurocirugía. Cuando llegó a neurocirugía era enero de este año. En ese momento las deposiciones no eran tanto el problema, de hecho había dejado de sangrar. Cuando vieron la colangioresonancia alterada y que tenía en el fondo estas alteraciones endoscópicas, le habían partido prednisona 60 miligramos y acetropina 100 miligramos y ácido ursodeoxicólico. Pero cuando llegó a hospitalizarse, llegó el resultado del cuantiferón, que era positivo, y el resultado del PPD fueron 17 milímetros. Así que le suspendí la prednisona y el inmunomodulador. Y de alguna manera intentamos costear que se hiciera una PCR para tuberculosis en la biopsia que se había hecho en julio del año pasado, del 2017. Perdón, si el Nielsen no lo tuvo en su momento. No se hizo. Hay que pensar, ella tiene recursos bastante limitados, a pesar de lo cual se ha costeado la mayoría de sus exámenes. Sí. Patricio preguntaba si es que se había hecho la tinción de Sid Nielsen en la biopsia del año 2017, lo cual no se hizo, pese a la sugerencia que había hecho la patóloga, pero la verdad es que por limitación de recursos no se había podido hacer. Se tomó un escáner de tórax, el cual no tenía alteraciones parenquimatosas, pero sí había un leve derrame pleural en el lado derecho. Logró ella misma costear la PCR para tuberculosis en la biopsia del julio del año pasado, la cual fue negativa para la secuencia de ADN de Mycobacterium tuberculosis. Este es un estudio amplio de secuencia de RNA, el cual fue negativo. En esa hospitalización entonces se resolvió en forma quirúrgica su schwannoma intramedular T12L1. Fue una cirugía laboriosa y de hecho quedó después con una pequeña filtración de la dura madre, pero logró salir de alta casi un mes después de su ingreso en enero, principios de febrero. Fue evaluada en esa hospitalización por el equipo de broncopulmonar por el tema de esta tuberculosis latente, y hubo discusión respecto si dejarle tratamiento profiláctico con miras de iniciar su tratamiento por la enfermedad de Crohn, que estaba todavía en espera del inmunomodulador y la prednisona. Sin embargo, en este momento la paciente estaba bastante asintomática desde el punto de vista digestivo. Finalmente se fue de alta y quedó citada para el policlínico de broncopulmonar con la doctora Ramonda, que es la que ve todos los pacientes con tuberculosis. Finalmente, el comité de tuberculosis fue en abril de este año. Y lo que dijeron en ese comité como conclusión es que por el hallazgo del escáner, en el cual había un pequeño derrame pleural en el lado derecho, no era posible descartar una tuberculosis pleuropulmonar. Por lo tanto, se decidió dar un tratamiento completo de tuberculosis con 4 drogas y no dejar profilaxis. Yo la vi a ella en mayo, a un mes de haber iniciado el tratamiento antituberculoso. Estaba con 2 deposiciones al día de Bristol 4, sin alteraciones de las deposiciones, con una calprotectina fecal menor a 50,
y pedí hacer una colonoscopia de control. Me abstuve en ese minuto de iniciar cualquier tipo de tratamiento inmunomodulador o corticoide. La colonoscopia no tenemos imágenes de captura en el hospital, la hicimos con la BK y la verdad es que no había ninguna alteración a nivel de la mucosa, solo leve áreas cicatriciales a nivel del colon transverso. Y las biopsias fueron informadas como mucosa ileal normal y mucosa colónica de ciego a recto normal. No hay mucha descripción en este caso. En octubre se vuelve a controlar 6 meses de tratamiento antituberculoso. Ella está asintomática desde el punto de vista digestivo. Tiene una calprotectina fecal de nuevo menor a 50. Lo único probable es que está recibiendo el schwannoma probablemente y quizás va a tener que volver a operarse del tema de su schwannoma. Comentarios, discusión. Viendo de forma retrospectiva la historia, ¿a ti te convence el diagnóstico de enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria? Porque tú no has hecho, la primera colonoscopia no la hiciste. Viendo las imágenes, ¿es más lo que dice el informe que las lesiones propiamente tal? Sí, no se ven bien ahí las imágenes. Si uno las ve, las imágenes formalmente o más grandes en el fondo, con buena resolución, sí habían erosiones. Habían erosiones pero pequeñas. Úlceras no. Úlceras no, eran erosiones en el ciego, en el ascendente, estaba más erosionado el transverso distal y sobre todo en el sigmoide distal recto superior habían erosiones bien importantes. Sí, las erosiones eran. Y las biopsias decían que había alteraciones crónicas, había un infiltrado inflamatorio que expandía la lámina propia, se metía en la submucosa y estaban los granulomas, no calcificantes. Epitelioides lo describen ahí. ¿Y la posibilidad de algún cuadro infeccioso pensando en que el origen de Haití, etcétera, fue buscado, fue descartado? ¿Infeccioso de qué tipo? La verdad es que posibilidad de hacer, se hizo coprocultivo y parasitológico, fue negativo, pero son los estándar, en el fondo Shigella, Salmonella y el parasitológico directo y seriado salió negativo. Posibilidad de hacer un PCR FilmArray, la verdad es que se ha gastado mucha plata, y tiene realmente recursos bastante escasos y ha costeado todo, y la verdad es que no se pudo hacer un examen de PCR, pero lo que sí había estaba negativo. Yo creo que el diagnóstico de la tuberculosis intestinal siempre es una cosa que uno tiene que tener en mente cuando piensa en Crohn. Son dos cosas las que uno tendría que tener en mente. La isquemia, por una parte, cuando es Crohn de colon, y la tuberculosis intestinal, cuando Crohn ileocecal, es una de las cosas que nos hemos confundido. Nos ha tocado ver pacientes que han iniciado incluso anti-TNF y ha resultado ser una tuberculosis intestinal. El antecedente epidemiológico nos toca pacientes del sur de Chile, que de la zona de Osorno, Temuco, donde hay todavía tuberculosis, micobacterias, y también tenemos que tener en cuenta los pacientes de la zona de mayor, inmigrantes de zonas de mayor prevalencia de tuberculosis. Es posible que uno, en retrospectiva, pudiera distinguir que ella tenía un componente de una tuberculosis infecciosa con algún componente intestinal, y que después del tratamiento esto se haya revertido. Es raro, ¿no es cierto?, pero posible también que haya tenido un tratamiento para tuberculosis por una tuberculosis latente, si uno quiere, y que su enfermedad se haya apagado por alguna otra razón. Eso es menos probable, pero yo creo que en el fondo, en el seguimiento de ella, probablemente uno quisiera tener un seguimiento estrecho dentro de lo posible y poder tener una vigilancia clínica y seguimiento con calprotectina, e idealmente un seguimiento alejado de una colonoscopía. Bueno, de momento tenemos una calprotectina al mes de tratamiento y otra a los 6 meses, y las dos están bajo 50, lo cual nos tiene tranquilo de momento. Las biopsias son aproximadamente a los 4 o 6 meses de tratamiento, y claro, uno quisiera un poquito más de descripción de esas biopsias, ver si efectivamente están normales o hay una enfermedad que siente con alteraciones crónicas, que la verdad es que eso no se puede tener, pero de momento las cosas están tranquilas, más allá de que pareciera ser que su tumor de schwannoma está un poco recidivando y está otra vez afectada por el dolor. Y un comentario respecto del tratamiento antibiótico en la enfermedad de Crohn, pensando en la Mycobacterium, que en algún momento se sugirió como etiología. Los australianos le dieron bastante cabida a esa hipótesis, que después fue descartada por estudios randomizados, controlados, que mostraron que el tratamiento contra el Mycobacterium
no tenía Avium, no tenía, ¿no es cierto?, cabida en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Así que se considera más bien un epifenómeno más que una cosa causal. Ajá. La PCR de Mycobacterium que hicieron fue de la colono que se había hecho previamente. Sí, cuando tenía alteración de la endoscópica. biopsia. Sí. Ya. Claro, el único problema ahí Donde de estaba los que, granulomas, digamos. claro, de que el rendimiento de la PCR en una muestra fijada en formalina baja muchísimo. Entonces, claro, también pues, eso podría un poco desorientar, decir ya tenemos una PCR que en teoría tiene una súper buena sensibilidad, que está negativa, pero fijada en formalina Hace tiempo, empeora exactamente. la sensibilidad. Igual, claro. Claro, fue 6 meses después, 5 meses después. Y de julio claro, a enero, claro. difícil caso porque, claro, viéndolo ahora después del tratamiento anti-TBC, uno podría decir sí, lo más probable que era una TBC en el fondo intestinal, que si bien son raras, pero acá todavía nosotros vemos. Pero por otro lado además tienes el factor de que tiene una colangitis esclerosante, que te hace pensar más en que no, sí, esto es una enfermedad inflamatoria y que probablemente coincidió en que se apagó. Entonces la verdad es que yo creo que es difícil ser capitán después de la batalla. Yo todavía no sé si fue una TBC o fue una enfermedad inflamatoria. Sí, claro. Lo importante es que está asintomática y la siguen en el tiempo, ¿no? Claro, cuando llegué a pasar visita a neurocirugía fue igual un poco, los neurocirujanos también aturdidos un poco porque tenía anemia falciforme. Se había confirmado en el fondo por el escáner y por la colangioresonancia que tenía una colangitis esclerosante primaria. Aparte de eso tenía un Crohn y estaba con una tuberculosis latente. Incluso ellos barajaron la teoría de que eventualmente lo que tenía en la médula fuese un tuberculoma y no un schwannoma. No lo puse acá, pero está la histología de la masa que extirparon y efectivamente es un schwannoma, es un tumor de células neuronales. Pero claro, la colangitis esclerosante primaria, el granuloma en la biopsia, la clínica que había tenido, hacía como dirigir mucho la mirada hacia la enfermedad inflamatoria intestinal. Pato Ibáñez tiene otra pregunta. Que yo no sé si una TBC extraintestinal podrá dar algún compromiso que parezca una colangitis esclerosante. Sí, hay y colangitis. A lo mejor valdría la pena después ver qué pasa con eso después de los antibióticos, porque ahí sí que tenemos el cuadro redondo. Hay colangitis tuberculosa, sí. Sí. Porque una extraintestinal, o sea, la que tendría ella. Y lo de la columna, yo te iba a decir lo mismo, o sea, a lo mejor deberían mandar un pedacito si la van a reoperar a microbiología. Ah, claro, no se mandó a cultivo, no se mandó tampoco. Cosa que tenga las dos cosas, no sé. No, pero por lo menos el informe de la biopsia era categórico hecho nomás, sí. Sí, yo por lo pronto estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que tratarla como tuberculosis y más vale ser reactivo, así reaparece enfermedad colónica y ahí sí que uno plantea el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Por ahora yo creo que hay que recoger cañuela y mantenerse ahí. Bueno, por otro lado uno pone en PubMed IT y enfermedad de Crohn y no hay ningún resultado. IT y enfermedad inflamatoria intestinal no existen acierto, digamos. ¿Hay vacunación BCG en Haití? ¿Tú sabes? No se vacunan. O por lo menos ella no se vacunó. No sé si será una norma nacional, pero yo le pregunté y ella no había sido vacunada. A propósito de eso, respecto a la BCG y vacunación, acaba de aparecer en el New England un estudio donde están ensayando una nueva vacuna en áreas de África endémicas de tuberculosis y parece ser bastante efectiva, lo que en nuestros pacientes que van a ser susceptibles de terapia biológica debería ser una vacuna que debiéramos tener en mente cuando esté disponible. Y la otra cosa es que, como en el hospital, si tú le pides una colonoscopía ahora, probablemente tiene ahora colonoscopía para junio del próximo año, sería bueno hacer una colonoscopía si es que efectivamente es una colangitis esclerosante para vigilar el colon de todas maneras. Sí, claro. Y reafirmar de esa manera que no hay persistencia del daño intestinal. Sí, sí. Sí. En un año más. Ok. Puede ser una pequeña revisión breve respecto de los diagnósticos diferenciales en enfermedad inflamatoria intestinal. La tuberculosis es un diagnóstico diferencial primario, sobre todo en las poblaciones endémicas con tuberculosis o en aquellos pacientes que son migrantes o viajeros desde estas zonas de alta prevalencia e incidencia de tuberculosis y en pacientes también inmunocomprometidos. La presentación de la tuberculosis intestinal es variada y son síntomas que pueden ir desde el dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea, sudoración nocturna.
El test de tuberculina tiene un valor limitado, sobre todo en aquellos pacientes que son vacunados, que el caso de nuestra población no era el caso de nuestra paciente, recordemos tenía un PPD bien alto, 17 milímetros, pero en aquellos pacientes que han sido vacunados y en aquellos pacientes que están recibiendo inmunomodulación, interpretar un PPD puede ser confundente y la verdad es que el rendimiento para diagnosticar una tuberculosis intestinal es bastante limitado. Los estudios IGRA, que son estos estudios que no tienen que ver con un antígeno de tuberculosis, sino que tienen que ver con la liberación de interferón, no tienen esta reacción cruzada con los pacientes vacunados, pero la sensibilidad para detectar tuberculosis intestinal o tuberculosis extrapulmonar o no activa es bastante baja, de un 67%. La radiografía de tórax en pacientes con enfermedad inflamatoria, con tuberculosis intestinal no supera el 25%, solo ese porcentaje de pacientes eventualmente va a tener una alteración evidente en la radiografía. En cuanto a las imágenes dirigidas, me refiero a la enterografía, hay una diferencia respecto al compromiso que eventualmente se puede ver en la enfermedad de Crohn, que este engrosamiento mural es asimétrico y la adenopatía mesentérica en general supera los 10 milímetros y tienen un centro necrótico, que son cosas que también faltaban en el escáner que se describió en esta paciente. Y respecto a la endoscopía, como hallazgo más específico de tuberculosis, están estas úlceras transversales, la aspecto cicatricial avanzado, que es lo que se vio un poco en la colonoscopía de control, y esta válvula iliocecal abierta en forma persistente, que esta que en inglés es como patulous. En teoría, la sensibilidad para detectar una tuberculosis intestinal con las imágenes de enterografía y la colonoscopía sería tan alta como 67-95% según la publicación del Lancet. En cuanto a la histología, la hematoxilina eosina tiene un rendimiento muy bajo, que no supera el 40% según una publicación de un grupo inglés que presentó 71 casos. La tuberculosis intestinal se caracteriza por estos granulomas que sí son calcificantes y que son confluentes, y con el Nielsen y con ir degradando la muestra en cortes más profundos, en general se pueden ver los bacilos halcón resistentes, pero el rendimiento es bajo. El cultivo de la biopsia, en teoría, es lo que se consideraba antes el gold standard, pero es lento, se demora de 3 a 8 semanas y la verdad es que la precisión diagnóstica no supera el 35%. En cambio, la PCR para tuberculosis, la biopsia endoscópica, que es este GenExpert, que aparte de poder detectar el bacilo con una sensibilidad alta en muestra fresca, que es lo que decía la doctora Gompertz, no en una muestra fijada por más tiempo, tiene un rendimiento hasta del 80%, y por otro lado también el GenExpert permite establecer resistencia a los tratamientos, fundamentalmente la rifampicina. Y solo para mostrarle esta publicación, que es un poco antigua, es del año 2012, que tiene que ver con las prevalencias de tuberculosis en las Américas, es una publicación de la OPS y de la OMS del año 2013, en el cual vemos que a nivel de Centroamérica, Haití tiene una de las prevalencias más altas, que supera los 100 por 100.000 habitantes. Eso. ¿Algún otro comentario respecto a este caso antes de pasar al siguiente? O sea, desgraciadamente por el tema del hospital, del acceso a la paciente a la conducta, claro, probablemente lo razonable hubiera sido, antes de embarcarse con la terapia, haber repetido la colono y haberla rebiopsiado con todas estas dudas y haber pedido los exámenes de forma fresca. Pero bueno, así se escribe la historia y un llamado de atención. Yo creo que obviamente, así como cuando tuvimos el brote de VIH, que empezamos a ver tuberculosis y cosas, ahora viene una nueva oleada probablemente en relación a poblaciones de alto riesgo. Si uno lee, por ejemplo, publicaciones de la India, que la otra revisé por leí algo, hay países en que la conducta es tratar como tuberculosis y si no mejora ahí pensar en Crohn, o sea, no se complica la existencia, o sea, todo depende de las prevalencias. Claro, esta publicación inglesa... En cada país, nosotros estamos en este terreno como intermedio de todas las cosas, así que interesante. La publicación inglesa que les comentaba tiene, claro, el 80% de los pacientes son de India. De hecho, a raíz de lo mismo, claro, hay varios artículos que hablan de la relación, de lo difícil que es diferenciar Crohn de tuberculosis intestinal, y claro, si uno se pone a pensar, el tratamiento, si uno tratara como Crohn siendo una tuberculosis, uno puede hacer daño. En cambio, si tú tratas como tuberculosis siendo un Crohn, por lo menos daño no le vas a hacer. Y con esta teoría incluso de que el Mycobacterium podría tener algún rol, incluso podrías ayudarle un poquitito. Entonces, por eso viene como la idea de trate siempre como si fuera tuberculosis, y si no, bueno, descarte que sea un Crohn. Entonces, tampoco es... Y los chinos también hacen la misma teoría. Si usted tiene dudas si un Crohn o una TBC, trátelo como si fuera una TBC, porque al menos no le va a hacer daño al paciente. En cambio, sí,
dándole inmunomodulador y dándole corticoide a un paciente que tiene una vez TBC porque pensaste que era un Crohn, claro que sí le vas a hacer daño. Entonces, es como... Doctor Quera tiene otro comentario. En relación a lo que comenta Jaime del contacto que estamos teniendo como sociedad y el riesgo de tuberculosis, es que los pacientes, por lo menos la conducta que tomamos como grupo es que los pacientes que están con terapia biológica le estamos pidiendo cuantiferón anual por la implicancia que tiene, digamos, porque muchas veces uno se olvida de que el paciente tiene cuantiferón negativo al inicio de la terapia biológica y después han ocurrido casos de reactivaciones por contacto con personas afectadas. También una política que hay que, creo que, generalizar, sobre todo al acceso que estamos teniendo como biológico, digamos, y no están en las guías regladas, digamos. Ok, vamos a dar entonces paso al siguiente caso. El siguiente caso es de un paciente de sexo masculino, actualmente tiene 19 años. Él, como antecedentes mórbidos relevantes, tiene el hecho de haber sido prematuro de 33 semanas y haber cursado con una enterocolitis necrotizante durante su primer mes de vida. Respecto a su enterocolitis necrotizante, él al mes de vida se tuvo que realizar una cirugía de Hartmann por un fracaso del tratamiento médico de la enterocolitis. A los 7 meses se le hizo una reconstitución del tránsito con una hilorectoanastomosis y se le cerró la colostomía de protección, pero después de esta cirugía hizo una peritonitis estercorácea y tuvo que hacerse una enterorrafia, pero luego esto tuvo una visceración y la verdad es que se identificaron múltiples orificios de perforación a nivel intestinal, los cuales se hizo rafia y quedó transitoriamente doble yeyunostomizado. Se hizo una yeyunostomía proximal y distal. Esto según lo que aparece en un reporte del año 99 que emitieron en el Hospital San Juan de Dios. Al año de vida se logró hacer finalmente el cierre de ambas yeyunostomías, quedó con tránsito aboral y la verdad es que progresó bastante bien en su vida. Él, hasta que lo conocimos el año pasado, no había ninguna utilización de fármaco en forma crónica, no tenía hábitos recreacionales peligrosos, no había alergia ni tampoco antecedentes familiares importantes en cuanto a enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer colorectal. Su historia parte en el año 2017, hasta marzo él llevaba una vida muy normal, era estudiante, le va bastante bien, de hecho él logró entrar a la universidad a estudiar Derecho y hacía deporte 3 veces por semana. En mayo se tuvo que hospitalizar por primera vez por una historia que había comenzado aproximadamente a finales de abril, en el cual empezó con un cuadro de dolor abdominal mal caracterizado en el abdomen inferior, más bien metido hacia la pelvis, que era bastante intenso, EVA 7, 8, incluso 10 de 10, lloraba, despertaba en la noche, por lo cual había ido a la urgencia varias veces hasta que hicieron hospitalizarlo. Se hospitalizó y lo que se hizo fueron estudios con imágenes, se hizo un TAC con contraste de abdomen y pelvis que mostró una proctitis intensa y adenopatías locorregionales reactivas. La imagen de esta hospitalización no la tengo, son de otro centro. Se hizo una colonoscopía que tenía 2 fotos y que el reporte decía esto. La verdad es que después vamos a ver las imágenes de la colonoscopía que sí pudimos hacer nosotros y la verdad es que interpretarlo es un poco complejo. Hablan de un neoileum terminal ulcerado, un sigmoides y recto con úlceras profundas y en recto una segunda anastomosis con intestino delgado, distal a la úlcera circunferencial. Es un poco complejo y la verdad es que la foto no aclaraba mucho. Y se hizo una resonancia pelvis que mostraba compromiso inflamatorio en el recto superior y sigmoides remanente, como pregunta. De esa colonoscopía se tomaron biopsias, de las cuales las muestras que correspondían a intestino delgado mostraban que habían alteraciones crónicas de arquitectura, además de un infiltrado inflamatorio mixto, que era de predominio linfoplasmocitario, que expandía la lámina propia y se extendía hacia la submucosa. Habían criptitis y microabscesos y no habían otras alteraciones como granulomas o alteraciones de tipo citopática. Se le hizo inmunohistoquímica para citomegalovirus, no sé por qué se lo habrán pedido de entrada, pero salió negativo. Y lo que se concluyó fue una ileitis moderada, erosionada y ulcerada con elementos de cronicidad. En este contexto se planteó una enfermedad inflamatoria intestinal y se decidió todo. Darle tratamiento antibiótico, recibió ceftriaxona metro hospitalizado, después se fue para la casa con levofloxacino. Partieron con budesonida de la habitual, no de la MMX, con 9 miligramos y le dieron supositorios de mesalacina y 4 gramos de mesalacina por boca. En julio, 2 meses después, se tuvo que hospitalizar de nuevo. La verdad es que los síntomas remitieron muy parcialmente y por muy poco tiempo. En esta segunda hospitalización fue nuevamente por dolor pélvico.
Se hizo un nuevo escáner que otra vez mostró un engrosamiento en el recto. Estaba con inflamación importante, desviación izquierda marcada, una albúmina límite bajo. Se hizo estudio infeccioso que fue negativo, la calprotectina fecal fue superior a los 1500 y se decidió iniciar prednisona considerando fracaso de budesonía después de 2 meses. Hasta que en julio se volvió a hospitalizar. En 2 meses ya llevaba 3 hospitalizaciones. En esta oportunidad consultó por un dolor en el epigastrio, pero más bien de la pared abdominal, con un aumento de volumen en la zona. Se planteó que era una hernia incisional, considerando que había sido operado 7 veces en el primer año de vida. Llegó en esta oportunidad con un compromiso sistémico más importante, ya estaba anémico, con parámetros compatibles con ferropenia, la cinética al fierro fue compatible con eso también. Había leucocitosis leve, estaban las plaquetas bastante alto, VHS y marcador inflamatorio alto y una albúmina ya bastante deteriorada en 2.8 respecto a 15 días atrás. Se hizo un TAC de abdomen y pelvis que mostraba dilatación significativa de las asas de intestino, no se había una zona de obstrucción intestinal y había burbujas extraluminales a nivel infraumbilical. Le pidió una eco de partes blandas que mostraba adelgazamiento de los rectos, estaba bastante desnutrido y una pequeña separación de ambos con una pequeña colección líquida. Se planteó que eso podía ser una fístula incipiente. Aquí la evaluó el nutriólogo, ya estaba hospitalizado, tenía una desnutrición calórico-proteica severa, por lo cual decidieron apoyarlo con nutrición mixta parenteral y enteral en forma rápida. 48 horas de hospitalizado, este aumento de volumen que tenía bajo el ombligo en la zona hipogástrica se transformó en una fístula enterocutánea, empezó a drenar por ahí material fecal. Se hizo la primera colonoscopía, que es esta que está acá. No sé si podemos otra vez oscurecer la sala, por favor, para que podamos ver mejor los de acá. Es un poco difícil de interpretar, por eso voy a poner algunas ayudas. Estas imágenes de acá son del recto. Este es el recto mirado desde el canal anal y esta es la retrovisión. Esta es la anastomosis que hay entre el recto y el asa enteral. Este es el canal anal. Cuando uno pasa esta anastomosis, que está ulcerada, significativamente ulcerada, llega a esta zona, en el cual se ve un lumen bien grande, que es este que está acá y acá, y se ve un segundo orificio que da paso a un segundo lumen, lo que vamos a llamar lumen 1 y lumen 2. Si nosotros seguimos por acá, por el lumen 1, vemos esta asa de intestino delgado que tenía vellosidad, era intestino delgado y estaba con esta úlcera aftoides, pero esta úlcera grande también y profunda. Seguimos en el lumen 1 y seguían habiendo estas lesiones ulceradas profundas. Si nos metíamos por ese hoyito que había acá, que es el lumen 2, caíamos a esta zona y llegábamos a una bifurcación. Y esta zona de intestino delgado, la verdad es que uno podía avanzar harto, por lo menos 10 centímetros, y no había lesiones, pero difícil interpretar dónde estaba. El informe, o sea, la conclusión que puse: control de colectomía con probable ilio-rectoanastomosis, estudio por enfermedad de Crohn en fenotipo penetrante, úlcera extensa, anastomosis enterorectal, una ileitis del neoilion ulcerada y la anastomosis enterolateral. Se hizo un enterotac, que la verdad es que no logró una buena distensión de las asas de intestino, que fue de poca ayuda, lo que más mostraba en el fondo que había una fístula enterocutánea y que había compromiso inflamatorio por adenopatía. Hasta este minuto, hacer una interpretación adecuada o real o lo más fidedigna posible de cómo están las conexiones dentro de su abdomen era poco posible. Me gustaría obtener algunos comentarios hasta lo que va de la historia. Es un paciente que lleva 3 meses de enfermedad, está desnutrido, está anémico, está hipoalbuminémico, tiene esta colonoscopía, se intentó manejo con budesonida, no fue efectivo, aparte 5-aminosalicilato, partieron con prednisona en dosis plena, él pesaba 40 kilos, le dejaron 50 miligramos y 2 semanas después llegó en estas condiciones. Comentarios. Estaba con antibióticos cuando se hospitalizó por tercera vez. Cuando se hospitalizó por tercera vez, no partió antibióticos de inicio porque 2 semanas atrás había recibido antibióticos porque había llegado con desviación izquierda, PCR alta, y ahora llegó con PCR de 5 y sin desviación izquierda. Estaba bien anémico e hipoalbuminémico y había bajado de peso y tenía este dolor que finalmente se transformó en fístula. No sé cómo habrían seguido el manejo en este minuto. Llevaba ya más de un mes con corticoides, 5-aminosalicilato, fracasando eso, fístula enterocutánea.
Yo creo que finalmente lo de la fístula te aclaró un poco el manejo, porque ya la aparición de fístula te habla de que tienes que usar biológico, de un paciente de un Crohn de alto riesgo, y la indicación en este caso es Enterocutánea, sí. enterocutánea. Sí. Yo mi comentario sería que el paciente tiene indicación de biológicos con la aparición de la fístula, sobre todo una enterocutánea y a nivel alto, pacientes de súper alto riesgo, así que Ujú. creo que eso al final facilitó un poco la decisión de manejo. Claro. Pato quería hablar. No sé. Gonzalo, disculpa, no sé si me perdí, pero ¿había alguna biopsia de este tejido inflamado? Porque estamos asumiendo una enfermedad inflamatoria. Sí, estaba la y esto biopsia. podría estar en el contexto de su cirugía, que a lo mejor son cambios isquémicos, a lo mejor estamos frente a alguna otra etiología que no es necesariamente alguna enfermedad inflamatoria Sí, en estaba relación a esas úlceras. Ajá, estaban estas biopsias que son las que se tomaron en la primera hospitalización, que efectivamente había compromiso crónico de arquitectura, infiltrado submucoso y compromiso agudo con criptitis, pericriptitis y abscesos crípticos en la mucosa de intestino delgado. Después, cuando hicimos esta otra colonoscopía, que es la que acabo de mostrar, las biopsias también fueron compatibles con una alteración crónica, tanto en la mucosa de recto como en la mucosa de intestino delgado, y también era bastante compatible. En ninguna de ellas han aparecido granulomas. Gonzalo, Ujú. en este tipo de pacientes es siempre importante y necesario el manejo multidisciplinario. En ese sentido, el apoyo nutricional es crucial, está hipoalbuminémico, y cualquier escenario que enfrentemos, sea tratamiento médico, eventualmente un tratamiento quirúrgico, requiere mejorar su estado nutricional. Por otro lado, este es un paciente que es joven, tiene ahora 19 años, lleva al menos 2 años enfermo, ¿no es cierto?, de los 17 que partió su historia, con una enfermedad que lo ha complicado bastante. Está su tercera hospitalización. Podemos imaginar que alguien a los 19 años no tiene en mente estar 3 veces en el hospital, y el apoyo psicológico también es muy importante, sobre todo pensando en lo que venga, o sea, si viene un tratamiento médico más agresivo o eventualmente la cosa quirúrgica, porque aquí está Hugo viendo la palabra. Sí. Bueno, en esta Sería hospitalización básicamente desde el como- ingreso quedó con nutrición enteral mixta, o sea, aporte nutricional mixto, quedó con parenteral periférica más enteral, desde que ingresó a esta hospitalización. Quería comentar sobre lo de la úlcera y eventual que sea isquémico, digamos. Claro, una úlcera en una zona de una anastomosis podría ser una isquemia crónica, pero eso no explica el compromiso más extenso, y tampoco explica una fístula enterocutánea 17 años después de su última cirugía. Si bien tuvo un desastre quirúrgico en su primer año de vida, después tuvo 16 años nada. Y que a esa altura se produzca una isquemia aguda producto de su cirugía anterior que produce una fístula enterocutánea me parece imposible. Bueno, a Jaime. Sí, o sea, yo creo que hay dos cosas. La aparición de la fístula, como dice Maca, ya uno dice ya como otro argumento más para enfermedad inflamatoria y pensar en escalar en la terapia. Pero también está este enredo de asas, ¿cierto?, que no sabemos qué pasa, y sin duda que a veces estos pacientes que están medio subocluidos, con asas ciegas no drenadas, el componente sobre crecimiento bacteriano puede ser bien relevante, y también dar lesiones que simulan. Entonces son pacientes que a veces se benefician de dejar tratamientos antibióticos prolongados, o sea, no 14 días, sino que tiras largas puede ayudar. Y obviamente hablar con el radiólogo y planificar bien qué podemos hacer para saber qué está conectado dónde, porque da la sensación como que tiene un camino doble que se une abajo y arriba. Sí, claro. Si fue una fístula interna o fue quirúrgico, pero como que hay una conexión por los dos lados. Entonces a veces se llena, a veces no se llena en el estudio radiológico. Eso. Sí, yo concuerdo con Jaime, por eso que preguntaba si seguía con antibióticos al momento de pensando en eso, pero a ver, y del punto de vista de las imágenes, claro, a lo mejor un tránsito a la antigua, así varitado, con
con alguien de experiencia, tipo doctor Claudio Cortés, así que lo mueva para arriba, para abajo, lo haga bailar al paciente, poder ver bien el camino, digamos, o sea, que anatómicamente qué es lo que tenemos. Sí, también antes algo que así, yo lo no sé si se conociera, conversó en algún momento. sí, se había hecho una especie de tránsito porque en el fondo le aportaron contraste a través del recto, y la verdad es que la información que aportó ese estudio no fue nada diferente a lo que ya teníamos con hasta este minuto 3 escáner y una resonancia de pelvis. Pero más adelante sí hay un tránsito. Claro. Bueno, en esa hospitalización, en el contexto de la fístula enterocutánea, esta desnutrición calórico-proteica severa y la anemia ferropriva, presenté el caso a Larry Cartesoto como córtico refractario con este compromiso extenso en la fístula enterocutánea, y una vez que ya lo habíamos discutido en reunión, decidimos iniciar infliximab en dosis de 10 miligramos por kilo, que es el doble de la dosis habitual, y en un esquema acelerado como el que se usa en colitis ulcerosa, pero lo decidimos usar en este paciente con un Crohn, que en el fondo la idea inicial era darle las 3 primeras dosis dentro del primer mes. Lamentablemente, antes de llegar a esa parte, partimos acetropina en forma concomitante, tenía una TPMT superior a 55, por lo tanto tenía un perfil de seguridad adecuado, y por otro lado también tenía una IgG para virus Epstein-Barr que estaba positiva, lo cual en el fondo nos permitía partir con seguridad en este paciente y evitar así la inmunogenicidad contra infliximab. Y discutido en reunión también, decidimos dejarlo en régimen 0 por boca, con nutrición parenteral total completa, con la intención de que eventualmente esa fístula enterocutánea pudiese cerrar. Lamentablemente hizo una infección del torrente sanguíneo asociado al catéter venoso central, que fue una cocácea positiva, tuvimos que trasladarlo a intermedio, y eso pasó, nos atrasó la tercera dosis, finalmente en vez de 4 semanas se la dimos casi en las mismas 6 semanas que lo habitual, y una vez terminada la infusión esperamos una semana y repetimos la endoscopía. La verdad es que el compromiso a nivel rectal estaba bastante similar, la úlcera a nivel de la anastomosis enterorrectal estaba igual, había aparecido una úlcera a nivel de esta segundo lumen o esta segunda anastomosis o fístula enteroenteral, y la verdad es que el compromiso a nivel del lumen 1 seguía igual, y a nivel del lumen 2 no había mayores alteraciones. Esa fue la conclusión. Por lo tanto, viendo que las 3 dosis de infliximab habían hecho bastante poco, estaba prácticamente igual el compromiso a nivel de recto, remanente e intestino delgado, se decidió realimentarlo porque mantenía débitos bajos por la fístula, y mantener infliximab cada 4 semanas con 10 miligramos por kilo. Se fue de alta tras 45 días de hospitalización, en los cuales estuvo más de 20 días con parenteral total completa, recibió 3 dosis de infliximab. Egresa con parámetros nutricionales normales, se fue con una albúmina de 3.7 y con una prealbúmina sobre 15 y sin anemia. Se fue con un hematocrito sobre 38 y una hemoglobina alrededor de 13, pero sí lo transfundimos durante la hospitalización. En diciembre del mismo año, del 2017, venía para su infusión de infliximab, que era la tercera dosis de mantención. Llegó en pésimas condiciones, llegó enflaquecido, había bajado prácticamente 5 kilos respecto a la última hospitalización en noviembre, que había sido la segunda dosis de mantención. Venía con una anemia ferropénica nuevamente, hemoglobina 7,9, hematocrito 22, un BCM bien bajo, muy inflamado, con una PCR sobre 250 y una procalcitonina sobre 12, con nuevamente desviación izquierda, una albúmina muy baja y una prealbúmina por el suelo. Se hizo un nuevo escáner, con ya teniendo súper en mente y bien claro que ha sido más que irradiado. No habían colecciones intraabdominales y la verdad es que no aportó nuevos elementos. Se cultivó sangre, se cultivó orina, se hizo examen de deposiciones, salió todo negativo. No le pasamos el infliximab en ese minuto, se manejó con un tratamiento antibiótico empírico, recibió tazonam endovenoso, y la verdad es que en 72 horas la PCR, la desviación izquierda estaba normalizada, no así la anemia por supuesto ni los parámetros nutricionales. Completó 10 días de antibiótico y se dio la siguiente dosis de infliximab. Nutricionalmente el nutriólogo le dejó 2000 calorías por boca, y la verdad es que al alta no tenía albúmina normal, pero sí la prealbúmina. Se infundió hierro para mejorar su anemia, y decidimos también sacar la acetropina pensando que podía estar jugando un rol en esta anemia tan importante, y lo cambiamos a metotrexato, y se midió niveles antes de la tercera dosis de infliximab, tenía niveles de 7,5, que es un rango bastante adecuado pensando en que ya está en fase de mantención y no tenía anticuerpos anti-infliximab. En febrero tenía planificado un viaje con su familia a Miami.
Se iba supuestamente al otro día de la infusión, llegó pésimo otra vez estaba séptico, había tenido náuseas, vómitos, había vuelto a bajar de peso, otra vez llegó inflamado con PCR alta, procalcitonina, desviación izquierda, otra vez hipoalbuminémico, etcétera. Y lo único que destacaba en esta parte de la historia, que en febrero de este año, que la fístula enterocutánea había dejado de tener débito por lo menos unos 7 o 10 días. Los niveles de infliximab antes de a esta altura era ya casi iba a completar 6 meses con infliximab, fueron bastante altos, 10.8, y seguía no teniendo anticuerpos anti el fármaco. Decidimos en este contexto hacer control endoscópico e imaginológico. La nueva endoscopía ya no se hizo donde estaba antes, sino que en otro centro. Mostraba todavía esta úlcera importante a nivel de la anastomosis enterorrectal, ulcerada esta boca anastomótica y con todavía úlcera a nivel de que lo habíamos llamado lumen 1, que es en el fondo la asa de intestino delgado de mayor calibre. Se hizo una enteroresonancia magnética con técnica de enteroclisis, en la cual se ve un engrosamiento rectal significativo y probablemente una imagen de fístula a nivel del ilion acá, que es lo que se nota aquí un poquito más claro, la fístula enterorrectal, con engrosamiento de las paredes y con hiperrealce de la mucosa. Acá vemos cómo está a nivel infraumbilical la fístula enterocutánea, y en un corte coronal vemos cómo a nivel iliorectal está esta fístula para acá, el recto sigue por acá y aparentemente tendría contacto con otra asa de ilion o algo así. Y acá podemos ver en coronal también la fístula enterocutánea que está a nivel infraumbilical. Y el compromiso del mesenterio y de la adenopatía importante. Se hizo un tránsito que se hizo con contraste por boca. La verdad es que demoró mucho el contraste en lograr pasar desde un conglomerado de yeyuno, que es el que se veía en las imágenes a nivel del flanco izquierdo, hacia el ilion a mano al lado izquierdo, y después de más de 40 minutos que esperó el radiólogo en ver el tránsito, hubo un paso filiforme desde lo que se considera yeyuno distal al ilion proximal. Aquí dice otro alto. En el fondo, el paciente ha tenido por lo menos 2 eventos de respuesta inflamatoria sistémica con parámetro inflamatorio bastante alto, con desviación izquierda y con evidencia de respuesta muy rápida y de normalización de sus parámetros tras el tratamiento antibiótico. Ya lleva 6 meses con tratamiento biológico con anti-TNF, con infliximab. Los niveles están sobre 10, los anticuerpos están negativos. Y la verdad es que sigue con este compromiso importante a nivel imaginológico, radiológico y también a nivel de la endoscopía. Ofrezco la palabra. En este paciente, siempre cuando los pacientes no responden a un tratamiento, uno tiene que volver a pensar si es el diagnóstico correcto. Esa es la primera cosa que uno debiera tratar de figurarse. Aparentemente, por todo lo que has mostrado, sí, tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Y la siguiente pregunta es, bueno, no responde y parece ser nunca ha respondido y además ha tenido efectos secundarios, de modo que persistir o intensificar el anti-TNF ha estado como monoterapia, ¿no es así? No, con terapia combinada, inicialmente con acetropina, después pasamos a metotrexato. Claro, pero en el fondo es un paciente que no responde con niveles adecuados, probablemente la vía de bloqueo de TNF no es la más apropiada para él y uno podría considerar cosas alternativas. Alternativas en el sentido de considerar antiintegrina o considerar en este momento ustekinumab, bloqueante de IL-23, ¿no es cierto? CA23. Pero también considerar la cirugía. Yo sé que es un paciente que probablemente no es un paciente que primariamente uno quiera operar por todo el contexto que él tiene, pero en un paciente que tiene una anatomía tan compleja, si uno tiene un buen cirujano o un buen equipo quirúrgico que pueda abordar a este paciente con adecuado apoyo nutricional, probablemente uno podría llevarlo a R0 y evitarle riesgos y costos, que es una opción, y todo depende de cuánta anatomía esté involucrada, porque este paciente, el segmento involucrado no es menor. Claro, eso
aquí le llamaríamos R0 en el fondo, porque desde el principio tuvimos en mente resecar la fístula enterocutánea, pero la verdad es que los controles endoscópicos mostraron compromiso extenso de intestino delgado, la enteroresonancia también mostraba un compromiso inflamatorio de intestino delgado bastante amplio y también del recto. Entonces, de ese punto de vista, nunca hubo respuesta al tratamiento anti-TNF, que era lo que nosotros esperábamos como para poder ir a un tiempo quirúrgico y después quedar con profilaxis de una eventual recaída postquirúrgica, pero la verdad es que siempre fuimos cuesta arriba. Claro, sí, es que según lo ahí que tú mostraste que intratratamiento apareció una fístula intestinal. Sí, ¿no? yo creo que con las imágenes que fuimos obteniendo más adelante pudimos ir un poco clarificando más la anatomía, que nunca la tuvimos clara. Efectivamente, con la primera enteroresonancia y con el tránsito intestinal, llegamos, quizá Hugo puede explicar mejor la anatomía, pero está el recto, que aparentemente igual quizás tiene un poco de sigmoide, no sé cómo soy hoy día, ¿es solo recto o hay un poquito sigmoide? tiene, claro, justo en el límite. Que está anastomosado con el ilion terminal, el cual se da unas vueltas en el fondo, y tiene una fístula en otra parte del ilion con el recto, que sería este como hoyito que se veía para allá, y eso en el fondo tiene como un loop de ilion distal, y la fístula enterocutánea estaría como en el ilion medio. ¿Ya? No sé si es difícil imaginárselo, pero por ahí va la cosa. Y una pregunta para Hugo de conocimiento quirúrgico. Cuando tú resecas una fístula, en el fondo lo más probable es que en la zona operatoria igual va a desarrollar otra fístula posterior, ¿o no? En un caso tan complejo como este. Mira, el tema de la cirugía de la fístula, en este momento no era el momento para meterse, porque yo discrepo de Pato que en el fondo en un paciente que está con fracaso, en el fondo refractariedad a anti-TNF en dosis demasiado adecuadas, con niveles muy adecuados, y una extensión de enfermedad a nivel intestino delgado que no sabemos bien, porque endoscópicamente tenemos limitaciones para ver todo. En la enteroresonancia no se ve todo lo que realmente había a nivel luminal. Por lo tanto, dejarlo R0 en el fondo es imposible. Además, pensar que el mayor compromiso está en el recto, sacarle el recto en un paciente así, hay dos salidas quirúrgicas, o una iliostomía terminal de por vida o un reservorio ilial. Y un reservorio ilial en un paciente que bajo tratamiento tiene fístula enterocutánea, es decir, que tiene una enfermedad penetrante agresiva, me parece prohibitiva. Por lo tanto, R0 para ese paciente, así como en estas condiciones, no existe. Nuestro plan siempre fue tratar de en algún momento controlarle la enfermedad para que bajen los niveles de inflamación, que la nutrición se recupere, que no tenga anemia, y cuando está en un buen momento, abordar la fístula enterocutánea, porque eso claramente es lo que le, digamos, dificulta la vida. No olvidar que en el Crohn la cirugía, básicamente el objeto de la cirugía es eliminar las secuelas del paciente, digamos, de la enfermedad en la vida del paciente. Por lo tanto, si hay una fístula entérica que no causa ningún problema, que esté ahí da lo mismo. El problema de una fístula enterocutánea es un problema de, digamos, de manejo diario, de imagen corporal, con un problema psicológico más o menos, porque a nadie le gusta que escurra caca por la guata así nomás. Afortunadamente nunca tuvo débitos tan altos, así como que los peores días tenía débitos de 200 máximo. En general tenía débitos de 30, 40 cc. Rodrigo. ¿La duda era la resecabilidad de la fístula enterocutánea? En general, si está paciente en buenas condiciones generales, sin inflamación sistémica, sin anemia, sin corticoides de por medio, normalmente no hay problema. Tú en el fondo reseca ese segmento, la anastomosis, cicatriza y punto. Si un paciente de más alto riesgo, uno podría optar por una iliostomía de protección, digamos, proximal, para que ese segmento que está enfermo pueda cicatrizar bien y después cerrar la iliostomía esperando que esto no se fistulice. Obviamente existe un riesgo mayor en un paciente con un Crohn que fistulice una sutura intestinal frente a un paciente común y corriente, pero si el paciente está con la enfermedad bajo control, sin inflamación sistémica, con todo, digamos, inactivo, no pasa nada. Gonzalo, primero en relación a
tú le mediste 2 veces niveles. El primer nivel estaba entre 3 y 7 y después estaba en 10, ¿no es cierto? Sí, 7, 5 y 10. 7, punto y algo. Yo estoy de acuerdo en haberle subido la dosis de infliximab la primera vez, pensando en que, si bien es cierto, nadie ha zanjado cuánto es el nivel óptimo. De hecho, hay algunos que han planteado que el nivel 3-7 podría ser subóptimo en algunos pacientes. Y específicamente en este paciente, si uno piensa en una fístula enterocutánea, que el objetivo es de tratarlo, hay que acordarse que no hay muchos estudios, pero si uno va a los estudios de Yaruri o hay otros posteriores en que plantean la posibilidad de que en pacientes con fístula perianal la dosis de infliximab o los niveles de infliximab sean mayores, uno podría decir, bueno, en esta fístula enterocutánea también los niveles podrían ser mayores, porque el proceso es más o menos similar. Eso es, digamos, en relación al manejo. Y lo otro es, ¿cuál fue tu perspectiva de punto de vista de que tú mencionaste en 2 oportunidades esto de medir niveles, si aparecen niveles normales o están con niveles con anticuerpos negativos? Pongámonos de acuerdo, ¿vamos a medir niveles y anticuerpos juntos o esperamos si tienen niveles adecuados no pedimos anticuerpos? Porque hay toda una disyuntiva que va a depender primero de qué técnica estamos usando. Hay que acordarse que los anticuerpos no están codificados y ante eso costos mayores, digamos, ¿sí? Con conductas que no permiten, los niveles están menos zanjados, los anticuerpos es una cosa que son inestables. Sí. ¿Tu comentario? El kit que se utilizó para medir estos niveles no es un kit que sea sensible a la detección de infliximab en la sangre, si es que estuviese así. En el caso de este paciente en particular, si hubiesen salido anticuerpos positivos o cualquier cosa, hubiese sido no interpretable, la verdad. ¿Por qué decidí, cosa que actualmente no hago, por qué decidí en ese momento pedirle las 2 cosas al mismo tiempo? Era porque siempre íbamos detrás de él, como con el tiempo en contra. Si uno pide los niveles plasmáticos de infliximab, el resultado está aproximadamente en 1 semana. Si luego veo que tienen los resultados súper bajos, voy a tener que pedirle los anticuerpos para saber si es por... Y ahí me voy a demorar 2 semanas, no sé, va a pasar entre 2 y 3 semanas en saber si efectivamente esos niveles eventualmente bajos son por anticuerpos o por otra cosa. Pero es verdad, los kits, cuando no son de estos Shift Assay, que son estos kits móviles en el fondo que pueden medir niveles de anticuerpos contra el fármaco en presencia del fármaco, la verdad es que no debiera uno hacer los anticuerpos si es que la droga está detectable. ¿Sí? Esos kits no sirven para eso. O sea, interpretar los anticuerpos en ese escenario no es factible. Bueno, después de todo lo que pasó entre febrero y marzo, consideramos que era una no respuesta primaria anti-TNF y decidimos ir por una opción de terapia biológica fuera de la familia, porque la verdad es que específicamente en este escenario haber planteado un segundo anti-TNF con niveles apropiados en la sangre no iba a ser de mayor utilidad. Barajamos y discutimos con la familia eventualmente ir por natalizumab versus ir por ustekinumab. En ese minuto ustekinumab no estaba aprobado para enfermedad de Crohn en el país, no había la dosis endovenosa de la inducción, solamente podíamos hacer una inducción que de todas formas estaba descrita con subcutáneo, pero efectivamente los costos son mayores o eran mayores en ese minuto para ustekinumab versus natalizumab. Hablamos de los riesgos asociados y la verdad es que él y su familia lo aceptaron, se estudió para el virus JC, fue negativo y decidimos ir por natalizumab, lo cual íbamos a partir en mi primer día de llegado a mi nuevo centro laboral, pero otra vez llegó, había tenido anorexia los días anteriores, baja de peso, llegó otra vez súper inflamado, PCR 300, otra vez estaba anémico, tenía leucocitosis de desviación izquierda, la albúmina otra vez le estaba yendo para abajo y se hizo un TAC de abdomen que mostró ahora sí algo que eventualmente podía ser tratable, y es que, bueno, estos son cortes más bajos, que se ve gran edema y captación de la mucosa y muchas adenopatías mesentéricas, lo mismo en esta otra imagen, pero ya hacia la zona perumbilical había aire y una colección subcutánea en relación a la fístula que otra vez se había vuelto a tapar. Así que en esta oportunidad lo que se hizo fue hacer un drenaje inicialmente percutáneo, pero finalmente se destechó esa zona y el paciente se manejó con antibióticos. En 72 horas había normalizado otra vez sus parámetros inflamatorios y se dio su primera dosis de natalizumab. Como les comenté, estaba el virus JC negativo, John Cunningham, y el metotrexato ya estaba suspendido hace 2 meses, cuando decidimos no continuar con infliximab.
En junio, antes de la administración de la tercera dosis, otra hospitalización en el mismo contexto inflamatorio altísimo, otra vez desviación izquierda, PCR, procalcitonina, nuevamente baja de peso, así rapidísima en 2 semanas. Tomás se echa entre 2 y 3 kilos de peso, así como nada, en relación a inapetencia y náusea. Se volvió a cultivar, se volvió a hacer un PCR Filmarray, salió negativo, imágenes, todo negativo. Se manejó en forma empírica otra vez con antibiótico endovenoso. Afortunadamente siempre presentaba una respuesta bastante rápida, en 48-72 horas. Lo revisamos el caso en la reunión que tenemos nosotros y se decidió que recién llevábamos 2 dosis, estaba a puerta de la tercera dosis, y lo que decidimos fue ganar tiempo, en el fondo comprar tiempo a costa de eventualmente reacciones adversas. Decidimos darle un nuevo pulso de esteroides sistémicos, se decidió dar prednisona y dejarle con antibióticos por un tiempo más prolongado. Durante este mes, que en el fondo recibió la tercera y la cuarta dosis, él alcanzó a estar bastante mejor, no tuvo estos episodios de náusea, de vómitos, de no comer, mantuvo su peso y los parámetros nutricionales y también hematocrito y hemoglobina normalizados. En agosto le tocaba su quinta dosis de natalizumab y otra vez la misma historia. Náuseas, vómito, baja de peso, aumentó un poco parcialmente el débito por la fístula y se tuvo que hospitalizar nuevamente en este contexto. Se dio antibiótico endovenoso, esta ya es la cuarta vez que se da antibiótico endovenoso de amplio espectro, y finalmente le dejamos antibióticos por 10 días y decidimos mirarlo. Como íbamos ya con 5 dosis de natalizumab, se hizo otra vez aporte de hierro y se hizo esta endoscopía, en la cual nos llevamos un poco de mejor impresión. Esta úlcera, que siempre había estado profunda y bien marcada a nivel de la anastomosis rectoenteral, estaba presente pero de bastante menor intensidad. La zona ulcerada en esta anastomosis enteroenteral estaba mejor también, y había un compromiso menor a nivel de la asa o este lumen número 1 que habíamos hablado anteriormente. Se hizo un control de colangio de enteroresonancia y vemos que todavía había compromiso inflamatorio con ganancia de contraste a nivel de la asa de intestino delgado, que era bastante importante, sobre todo en esta zona de acá. El recto está muy inflamado, con compromiso de la mucosa, con engrosamiento y con edema. Aquí podemos ver cómo a nivel del ilion con el recto hay una fístula. Persistía la fístula a nivel de la fístula intercutánea, seguía estando activa. Este es el último break, para decidir opiniones respecto de qué hacer. El paciente ya ha recibido 5 dosis de natalizumab, es decir, lleva 5 meses. Ha tenido con natalizumab 2 de estos eventos inflamatorios, respuesta inflamatoria sistémica importantes, en los cuales se desploma no solo el paciente de la parte clínica, sino que también la albúmina, la prealbúmina, el hematocrito, etcétera. Gonzalo, una consulta. ¿La mejoría que tuviste en el punto de vista endoscópico tiene alguna relación con el uso de corticoides de por medio, o están alejados, como para saber si efectivamente el natalizumab estaba haciendo algún tipo de efecto desde el punto de vista de una respuesta a lo menos endoscópica? Fue 20 o 25 días después de haber terminado el pulso de corticoides. Ok. Si nos podemos sacar conclusiones. Y la otra es, cuando tú crees en la experiencia que tuviste, es que estando con antibióticos, como dice la Caro y planteó Jaime en algún momento, de estar con antibióticos por un periodo prolongado, fue un estado clínico sin duda satisfactorio, sin duda, para jugar un poco con los antibióticos. Sí. Cada vez que recibí antibióticos, la mejoría era muy buena y muy rápida. En general, en 48, máximo 72 horas, la inflamación se iba, el apetito aparecía, volvía a comer, se iban las náuseas, el estado general mejoraba bastante, volvía a caminar por la pieza, salía con el kinesiólogo, cosas que cuando llegaba, en verdad llegaba en una condición bastante deteriorada en el fondo. Clínica y laboratoria. Eso fue con ciprofloxacino. ¿Algún momento toleró metronidazol pensando un poco jugar con antibióticos, y la literatura que apoya en algún momento el uso de rifaximina a nivel de intestino delgado en pacientes con enfermedad de Crohn? Por lo menos hay un gastroenterología publicado. Sí, la verdad es que hasta esta fecha y en toda su evolución nunca ha tenido problemas de tolerancia ni de metro, ni de cipro, ni del antibiótico que le han dado diferentes esquemas en el fondo para no ir quemando los antibióticos también. Parece que el paciente, después de la quinta dosis y el empujón de los corticoides, por primera vez vemos una imagen endoscópica
como tú decías, un poco más alentadora. Ujú. Y desde ese punto de vista, yo creo que uno está en el límite para decidir si realmente la vía de bloqueo de la natalizumab funcionó o no funcionó, porque es cierto que actúa más lento, pero uno a la tercera, cuarta dosis ya espera ver una buena respuesta. De hecho, en la serie de casos que publicamos, la mayor parte de los pacientes antes de la cuarta dosis ya estaban con buena respuesta clínica y endoscópica. Tal vez para no ir quemando, porque en esto no tenemos demasiadas cartas que jugar, conversar con el paciente y dar eventualmente una o dos dosis más cubierto con antibióticos, y con eso definir, porque tampoco es una cosa que uno pueda persistir ad eternum con este paciente que cada 2 meses tiene que hospitalizarse por una sepsis. Yo insisto, yo creo que hay un componente anatómico que favorece, más allá de la inflamación intestinal, Sí, claro. que favorece esto. Bueno. Y si se están dando, yo creo que se empiezan a dar condiciones como para considerar lo que habíamos planteado antes. No, claramente el foco séptico yo lo veo en la fístula enterocutánea, porque en el fondo es claramente donde tiene colecciones que a veces se drenan bien, a veces se empiezan a cerrar los orificios, después al final les dejé sedales para que no se cierren los orificios. Pero siempre el foco infeccioso de donde trasloca, de donde se echa a perder, a mi modo de ver, es esa fístula enterocutánea que está jugando chueco. Por otro lado, estábamos buscando el mejor momento para intervenirlo, para resolverlo, para tener la posibilidad de tener una menor tasa de complicaciones, porque obviamente en un paciente así no es cosa de llegar y sacar la fístula y no va a pasar nada. En el fondo está un paciente de alto riesgo y uno tiene que encontrar el momento preciso como para intervenirlo. Ujú. Por otro lado, igual teníamos la sensación, los tratantes, que cada vez que le dábamos antibiótico despegaba y andaba súper bien. Por otro lado, teníamos el infectólogo que estaba trabajando con nosotros, que estaba cada vez más nervioso de cuánto antibiótico había recibido. Resistencia, eventuales Clostridium difficile, estaba todo ese ambiente, pero la verdad es que cada vez que llegó inflamado recibió tratamiento antibiótico y anduvo muy bien. Rodrigo. Sí, me estoy yo desayunando en este momento. Sedales en la fístula enterocutánea, explícame un poco cómo es el proceso, porque no lo tengo muy... No estaba dentro de mi... Parte del arte. El tema es que tú tienes un orificio fistuloso interno que está a nivel de intestino delgado, ¿no es cierto? Y eso se conecta con el subcutáneo y de ahí hay como una cavidad subcutánea que hace diferentes orificios en la piel por donde drena pus. Y si se cierran esos orificios, en el fondo aumenta la colección, trasloca y se infecta. Por lo tanto, simplemente lo que hice es conectar eso cuando estaban abiertos, esos orificios cutáneos con elásticos, como para dejar el absceso subcutáneo crónico permanentemente drenado para afuera, que no se puedan cerrar los orificios y con eso tener menos componente séptico. Como comprar tiempo para después resolverlo. No, lo decidí solito. Claro, si en el fondo no es que se cerraran las fístulas porque mejoró, se tapaban y se empeoraba el paciente porque se formaban colecciones debajo del tapón. Entonces lo que hizo Hugo fue dejarlo ampliamente drenado. Que parece lo mismo que se hace en la perianal en el fondo para evitar el problema. Bueno, si se acuerdan, había un viaje a Miami que se tuvo que cancelar por un cuadro séptico. Los pasajes quedaron guardados. Hicimos algunos contactos y él y su familia pudieron ir a ver a la doctora María Abreu al Jackson Memorial Hospital en busca de una segunda opinión. Yo creo que fue algo muy bueno para la familia, para el paciente y también para el grupo tratante en el fondo. De vuelta la doctora Abreu nos mandó un informe de 10 planas y les puse lo más relevante. En el fondo ella habla de que este efectivamente es un paciente joven que tiene un Crohn penetrante de un compromiso extenso y con un antecedente de una resección colónica muy significativo. Ella pone acá y dice que no puede pensar en que este paciente tenga otra enfermedad que no sea Crohn
Ella cree que con la respuesta que ha tenido natalizumab ha sido buena hasta el minuto, que es mucho pedirle a natalizumab que lograra cerrar la fístula. Lo único que le llamaba la atención respecto al eventual diagnóstico diferencial de Crohn es que haya fracasado infliximab, que según ella y en su experiencia es lo que mejor rendimiento tiene en los pacientes con fístulas internas no perianales, igual bueno, también en las perianales. Lo que ella sugiere es dejarle tratamiento antibiótico prolongado. Ella sugiere de primera entrada ciprofloxacino metronidazol por lo menos 6 meses, con la esperanza en el fondo de que estas infecciones recurrentes que están en la fístula, que ella tenía un pensamiento muy similar a lo que habíamos conversado y lo que había dicho recién Udo, y que con eso iba a poder estar mejor y iba a poder darle más tiempo también al tratamiento con natalizumab. Ella plantea la necesidad de hacer la resección de la fístula y eventualmente resecar o rehacer la anastomosis rectoenteral en cuanto la inflamación a nivel del recto y del intestino esté mejor, y que ella espera que con este tratamiento antibiótico más el natalizumab con mayor tiempo pueda llevarlo a mejor puerto. En noviembre fue el último control que tuvo conmigo. Lleva 3 meses con ciprometro, está con hematocrito 41.3, hemoglobina 13.4, leucocitosis 9.000, plaquetas por fin bajaron de 400, 238, una PCR normal que no había tenido desde que lo conocía. Ha ganado 5 kilos, está con apetito conservado, está yendo al gimnasio, que una de las intervenciones que hicimos fue ponerlo en contacto con el equipo de kinesiología. También está yendo con la psicóloga, que fue algo que habló Pato, lo cual también le ha ayudado mucho. Él, cuando fracasamos con infliximab y decidimos ir a una terapia de segunda línea biológica, él congeló la universidad y decidió enfrentarse a esto. En la actualidad retomó estudios, está estudiando nuevamente inglés y está en el preuniversitario, quiere volver a postular, quiere dar la prueba de aptitud, o sea, la prueba de aptitud. La PSU otra vez y para entrar a una mejor universidad, y la verdad es que se planificó la cirugía. Esta es su última imagen endoscópica. La úlcera a nivel de la anastomosis había vuelto a empeorar un poquito, pero a nivel del lumen intestinal, donde habían habido úlceras profundas y varias y grandes, ya prácticamente quedaba solamente esto de acá. Y lo último lo va a contar Udo, porque pasó hoy día en la mañana, y que fue la cirugía. Como dice Pato, ahora llegó por fin el momento. Ya me pegó la espalda. Hoy día en la mañana lo operamos. Yo ayer le hice esa colonoscopia y notablemente, primera vez en todos esos años y medio que lo conozco, tiene, salvo esa mini úlcera, no hay ningún compromiso inflamatorio a nivel de intestino delgado. Sí, a nivel de recto no se ha resuelto, está como siempre más o menos a lo menor grado que en un comienzo, pero sigue activo. Y él tiene esa fístula entre el ilion y el recto, que es el lumen 2, que como lo denomina Gonzalo, que es una fístula antigua, que en el fondo la tiene por muchos años, que no le complica, en el sentido que él tiene 4 o 5 deposiciones pastosas diarias, que es su habitual desde que él tiene uso de razón. En ese sentido decidí no actuar sobre esa fístula, pensando en que si uno quiere desarmar esa fístula, tiene que obviamente recortar el orificio fistuloso y suturar el recto. Y suturar un recto inflamado tiene riesgo de filtración de nuevas fístulas y un poco beneficio porque la fístula no molesta de ninguna forma, no le causa mala absorción, no le causa diarrea incontrolable, no le causa ningún problema. Lo que sí le causaba problema es la fístula intercutánea, así que se hizo una laparotomía que fue muy laboriosa porque no tenía cavidad peritoneal, tenía básicamente todo sellado, adherencias por todo, así que me demoré 2 horas y media en restablecer la anatomía y al final la resolución del puzzle es que ilion proximal cae a la pelvis, se conecta en forma lateral a esa fístula denominada lumen 2 con el recto. De ahí sigue el ilion, 50 centímetros más arriba estaba la fístula enterocutánea. De la fístula enterocutánea había 1 metro de ilion hasta la anastomosis iliorectal o iliosigmoidea, que era la antigua de su cirugía.
Por lo tanto, lo que se hizo es resecar el terreno de la fístula con una anastomosis y dado que más arriba en el flujo intestinal de esa sutura intestinal está la fístula que descarga por lo menos parcialmente el contenido directo al recto, está como parcialmente desfuncionalizado por la fístula que le funciona, y en ese sentido no me tenía mucho sentido hacerle una iliostomía de protección, sino simplemente estoy utilizando conceptualmente su fístula iliorectal como protección parcial, es decir, que le va a llegar menos contenido intestinal por la sutura, por la anastomosis, y dado que ahora está en muy buenas condiciones, es lejos el mejor momento que lo hemos visto en año y medio, con buena nutrición, sin inflamación sistémica, sin anemia, ha subido de peso, está en su mejor momento, decidí no dejarlo protegido, sino eso. Después les puedo contar cómo sigue, espero que todo funcione bien. ¿Podría comentarlo esta cirugía? Porque no es muy ortodoxo lo que tú describes, ¿verdad? Es que el caso no es ortodoxo, en el fondo son... No, él tiene, en el fondo lo que se hizo en su momento era una colectomía total, que por su enterocolitis necrotizante quedó con una ileostomía terminal y probablemente o el muñón rectal cerrado o subcutáneo, no tengo idea. Después tuvo múltiples complicaciones, qué sé yo, pero una vez resuelto todo eso, él tiene por concepto una ilio-recto anastomosis. ¿Pero del ilio proximal? No, del ilion terminal. El hilo proximal. El lumen 2 es una fístula que se produjo después en algún momento que se tocó el ilion lateral con el recto y se fistulizó eso en algún momento. Y de ahí hay un loop, al medio del loop estaba la fístula enterocutánea y vuelve a la anastomosis original, que es la ilio recto. Esta anastomosis sería ilion distal con recto, y este lumen chiquitito que se ve para acá, que después cuando entrábamos no era tan chiquitito, era grande, sería el ilion proximal que se está fistulizando con el recto en forma lateral. Exactamente. Rodrigo, Así que hay que hacer un dibujito. Sí, voy a hacer un mono, pero no tuve tiempo, llegué tarde porque salí de pabellón recién, así que de ahí la hago un mono para entender. Gracias, Gonzalo, por el caso, sin duda. Alguna enseñanza. Primero, yo creo que lo comentó Pato, que cuando hay un fracaso hay que preguntarse cuál es el motivo del fracaso. Y probablemente el anti-TNF en infliximab no haya fracasado en 100%, porque acá lo que estamos tratando es un paciente que tiene una anatomía totalmente distinta y factores de riesgo que llevan a que se perpetúe el daño, que aparezcan estas úlceras, que es la fístula. Y está demostrado que la terapia biológica en cuadros de fístula, a pesar que está descrito la fístula enterocutánea, que algunos pero no está hecho para tratar ni estenosis ni fístula. Claro. ¿No es cierto? Por lo tanto, y hay que tenerlo presente frente a la posibilidad que en algún momento, seguramente natalizumab está haciendo efecto, pero podrá tener alguna vez un cambio del virus JC, que ahora tú lo vas a controlar cada 6 meses. Ya tiene su segundo JC negativo. Que hay que plantearlo. Entonces, una posibilidad es que, sabiendo ahora claramente cuáles son los mecanismos que lo han llevado a que tenga estas crisis, que es la fístula enterocutánea, que es el hecho de sobrecrecimiento bacteriano que se ha comentado, este paciente sea candidato a eventualmente probar con medicamentos que tenemos en la actualidad, que sería eventualmente probar de nuevo con un anti-TNF, con antibiótico, me refiero a adalimumab, si es que las posibilidades de punto de vista de uso de ustekinumab u otro que no van a estar disponibles por costo, digamos, está disponible acá en Chile, pero por costo indudablemente que hay un problema de cobertura. Entonces yo creo que es bueno tener presente eso, cuando hay un fracaso es preguntarse qué es lo que estamos tratando. Si es un paciente que tiene un fracaso porque estamos tratando un componente inflamatorio, pero un paciente que va a tiene una estenosis y va a cirugía, no fracasó. Eso es lo primero que pensamos, le tenemos que cambiar de biológico, y una vez no ha fracasado, sino que es la evolución propia de la enfermedad. Yo creo que... Claro, ahí va a quedar la duda si eventualmente le hubiésemos dado antibióticos no en forma episódica con infliximab, sino que en forma prolongada quizá hubiésemos visto algo similar que con natalizumab. Respecto al cambio biológico, lo tenemos conversado. De hecho, la doctora Abreu también sugiere que natalizumab no más de un año y que eventualmente ahí el cambio ideal sea a ustekinumab. La verdad es que este paciente, los papás han aguantado todo, son un paciente que es FONASA y en el fondo ha asumido todos los costos de una forma estoica.
en retrospectiva, este paciente en un comienzo no tenía la fístula enterocutánea. No, Y la anatomía ya era compleja. absolutamente. Entonces, siempre en retrospectiva, como aprendizaje. Si este paciente hubiera, claro, tú dices, si le hubiéramos dejado antibióticos no episódicos, sino que continuos, yo iría más atrás. Si este paciente lo hubiéramos tratado antes, antes de que apareciera clínicamente esto, hubiéramos sido más agresivos, porque este paciente, como decía, no es típico en términos de que debuta con un fenotipo mucho más agresivo, tiene factores de riesgo, debuta a los 17 años, etcétera. En este tipo de pacientes, si uno entrara antes, me pregunto, no tengo la respuesta porque si uno mira la literatura no es claro. Si uno entrara antes con anti-TNF, con terapia combinada, con apoyo nutricional, mucho más tempranamente, hipotetizo, tal vez la evolución podría ser distinta, pero eso es fácil en este momento decirlo, en un caso tan complejo como este, que yo lo que anticiparía, ¿no es cierto?, es como tú dices, que este paciente, ¿qué vamos a hacer si es que empieza a no funcionar el tratamiento actual? Y entonces son pacientes en los que son tan complejos que a veces uno, incluso el propio paciente llega y dice, oye, ¿qué pasa con el trasplante de médula ósea? ¿No es cierto? Y tratamientos que son ya más bien ahí en el borde de lo experimental, porque el acceso hoy en día no es fácil. Este paciente, la ley Ricardo Soto cubre solo los anti-TNF y la literatura dice que el 40% de los pacientes fallan a los anti-TNF. Nosotros tratamos de sacarle el jugo lo máximo posible, optimizar dentro de eso para evitar esa falla, pero ocurre. Y dentro de eso no tenemos más opciones en el sistema de salud. Sí. Respecto a lo primero, yo creo que él cumple con todos los criterios como de tratamiento en Crohn temprano. Partió con los síntomas en mayo y en julio ya estaba con infliximab, 10 por kilo cada 4, en el fondo. En cuanto él consultó, igual fueron los tiempos súper acotados y la evolución lo que le acabo de presentar en el fondo. Pero claro, uno piensa qué hubiese pasado si eventualmente él hubiese presentado o hubiese consultado por otros síntomas, hubiese hecho un estudio endoscópico previamente, claro, por ahí va la cosa. Uh-huh. La volada así como etiológica de este paciente, a lo mejor estos son los pacientes que uno, así como una paciente que tiene pato por ahí, uno podría preguntarse que sea una enfermedad distinta, como esta de presentación temprana, aunque no fue tan temprano. ¿Cuánto incide la cirugía de neonato? No, pero son pacientes que a lo mejor estudios genéticos, pacientes que se comportan de otro lado. Claro, y lo otro, claramente, microbiota. Un paciente que tiene una cirugía de esa magnitud, de recién nacido, con una anatomía tan alterada, sin duda que tuvo un cambio potente en su microbiota y en el grupo Rodrigo tiene otro paciente también que se operó también de recién nacido, que tuvo una evolución súper grave y agresiva, o sea, y que tiene un Crohn súper refractario. Entonces, sin duda que son elementos, yo creo, etiológicos que todavía no tenemos mucho acceso a estudiarlos tan fácil, pero un grupo paciente que hay que tenerlo como en mente. Sí, nos hemos dado muchas vueltas también porque como el curso es tan atípico, hay también algunos elementos. Yo leí algunas evoluciones de su cirugía de primer año, digamos, de vida, y hay elementos que realmente no me calzan, en el sentido que después de su cirugía por la enterocolitis necrotizante ha tenido reoperaciones por perforación espontánea de intestino delgado, que por lo menos yo no me manejo en pediatría, pero yo lo encuentro al menos también atípico, como que uno podría pensar, ¿habrá sido siempre un Crohn que después se quedó quieto por 16 años y se reactivó por A, B o C razón? ¿O tiene alguna otra enfermedad autoinmune que se parece ahora a un Crohn, pero en el fondo así uno más allá, tiene algo que todavía desconocemos? La otra vez, a través de quién fue, de Cristóbal Osa, conseguimos mandar unas muestras a Canadá para estudios genéticos como estos inflamatorias de inicio temprano.
Claro, él tiene esta cirugía que puede ser que no, pero puede ser interesante. Y esos pacientes son los que el trasplante probablemente, si es que fracasan a todos, está más indicado. Obviamente que hay que... sería por dónde administrarse. Ojalá alejarse de eso lo más que se pueda, pero... Súper tarde. El trasplante se... No, el trasplante de médula para estos pacientes en general se usa para pacientes que tienen un Crohn inflamatorio que no ha respondido a tratamiento, pero el Crohn fistulizante al trasplante no sirve mucho. Claro. Y ninguna terapia funciona bien en los otros. Claro, entonces en este caso, que si su mayor problema son las fístulas, no tendría mucho rol en ese caso. Le voy a mostrar 3 diapositivas más antes que terminemos. Respecto a parto prematuro y enfermedad inflamatoria intestinal, hay una revisión de un grupo que es inglés, que controló pacientes con Crohn, con colitis ulcerosa y controles. Son 1000 pacientes por cada rama o menos. Se le administró una encuesta, y de esta encuesta lo que apareció en el grupo A, en el A son los pacientes con Crohn y en el B los pacientes con colitis ulcerosa, que efectivamente enfermarse durante el primer año, particularmente de patología infecciosa, que haber tenido una enfermedad durante el embarazo la mamá. En este caso se investigó dirigidamente por HELP, por síndrome hipertensivo del embarazo, por alteraciones hepatológicas o del hemograma en el embarazo de la mujer. También está correlacionado con mayor incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en el recién nacido. Y el parto prematuro también es un factor de riesgo para desarrollar mayor Crohn fundamentalmente. Ya esto no es que los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria, las mujeres con enfermedad inflamatoria embarazadas tienen partos prematuros. Esto es si el parto prematuro puede provocar Crohn, y este resultado, que es un estudio retrospectivo de una encuesta, quizás la metodología no es la más adecuada, pero aquí hay luces. Esto hay poca evidencia. Hacer la revisión bibliográfica había muy poco. Este otro trabajo que busqué respecto de enterocolitis necrotizante y enfermedad inflamatoria intestinal, no habían aciertos, sí encontré algo con enfermedad de Crohn, y está este trabajo que es de una revista de tecnología genética en el fondo, que habla que el perfil de expresión génica de la enterocolitis necrotizante es similar a la expresión génica o las vías génicas que tienen los pacientes con enfermedad de Crohn. En términos cortos, acá hicieron un perfil de los genes y se dieron cuenta de que efectivamente la secuenciación profunda de los RNA mostró que los genes que están más presentes en los pacientes con enterocolitis necrotizante son aquellos que tienen relación con las funciones inmunes, como el desarrollo de células B, el desarrollo de células T, como receptores para patógenos a nivel de la inmunidad innata. Cuando cruzaron los genes, los 12 genes mayormente involucrados en los pacientes con enterocolitis necrotizante, se vieron que había un cruce con enfermedad de Crohn de aproximadamente 44 genes y en total, en el fondo. Y aquí vemos que son un análisis comparativo de funciones enriquecidas. También hay cruce entre el perfil genético de la enterocolitis necrotizante y de la enfermedad de Crohn, y también hay varios genes en este mapa de calor que se cruzan entre ambas patologías. En cuanto a natalizumab, en el mundo real hay varias experiencias. La más grande es de un grupo de Massachusetts que tiene 69 pacientes, en los cuales tuvieron buena respuesta, en general después de 4 dosis de infusión. El siguiente grupo más grande es de la Mayo, que tiene 30 pacientes, y de la Universidad de Chicago con 49. Es importante ver que los grupos de pacientes no son más allá del año 2011, entre 2008 y 2011 son los recuentos pacientes, después dejaron de utilizarlo por la nueva droga. Y estos resultados en el mundo real son un poco mejores que los de los estudios pivotales, que son el ENACT 1, que era el de inducción, y el ENACT 2, que era el de mantención. Está publicado también en la revista chilena de medicina la experiencia del grupo nuestro, con 3 pacientes que se indujo remisión con natalizumab en pacientes que fracasaron a 1 o 2 anti-TNF. Y aquí en el fondo quise mostrarle las fotos endoscópicas de un caso de un paciente en el cual, tras 4 dosis de natalizumab, hay una excelente respuesta desde el punto de vista endoscópico. Lo mismo en este segundo caso, donde había úlceras en este nivel, y después de 4 dosis, si no me equivoco, el paciente anda mucho mejor. Y este año se publicó un review, un metaanálisis de la Cochrane, en el cual efectivamente hablan que natalizumab tiene un rol en inducir remisión en pacientes con Crohn que han fracasado tratamientos convencionales. Sin embargo, las conclusiones son bastante importantes. Hablan que sí es efectivo, pero existe la leucoencefalopatía multifocal progresiva, lo cual en el contexto de otros fármacos, la verdad es que no se justificaría usar este tipo de fármacos, y que ellos ven que la posibilidad de que haya nuevos estudios con natalizumab es prácticamente imposible.
Eso. O sea, yo hace unos años atrás, en un simposio, fue bien triste escuchar que un cirujano dijo que natalizumab no tenía cabida en nuestro medio. Cuando en nuestro medio, que tenemos poco acceso a fármacos, natalizumab lo hemos usado y ha sido un fármaco que ha salvado a pacientes y le ha mejorado su calidad de vida. Entonces, esa conclusión de Cochrane se aplica a la realidad de Europa y a la realidad de Estados Unidos, de Norteamérica, donde el acceso a los fármacos es muy fácil y donde tienen vedolizumab hace mucho tiempo, y nosotros vedolizumab no hay ni asomo. Está en el vecindario, está en Argentina, está en Colombia, pero no hay ni asomo de acceso a vedolizumab a los costos que estos tienen. Entonces, y recién está ustekinumab como otra alternativa, pero en la vía de antiintegrina, vedolizumab, que sería como la opción. Y por lo demás, yo le pregunté a gente de Cedars-Sinai que tenía pacientes con natalizumab y que se cambiaron a vedolizumab tan pronto apareció, no les fue tan bien. Cuando si en otros países del mundo el fármaco ya se prescribió por el riesgo, claro, podemos tener ejemplos de pacientes que andan bien, pero basta que haya un paciente que no ande bien para que médico legalmente sea un tremendo problema. Entonces, no, yo creo que no. La condición médico-legal como de este paciente, tal cual como los otros pacientes, se discute con el paciente, se explican los riesgos y el paciente acepta el riesgo. De modo que la única condición médico-legal que eso implicaría es que uno no advirtiera del riesgo del paciente y que uno se lo propusiera en vez de las otras opciones. Yo creo que si tú no tienes acceso a las otras opciones y le explicas el riesgo, no veo riesgo médico-legal. yo estoy de acuerdo, sí, está prescrito en otras partes del mundo, pero es una opinión personal. Ahora está totalmente validado, a veces se usa todos los días por los neurólogos en esclerosis múltiple, con el mismo riesgo, ¿te fijáis? Y hacen los monitoreos que corresponden y todo. Entonces es muy curioso que en gastroenterología como que lo sacamos del mapa, cuando es una droga que se sigue utilizando y tiene el mismo riesgo en los pacientes neurológicos, con la gran diferencia que los neurólogos nunca lo usaron asociado a inmunosupresores, siempre lo usaron como monodroga, pero los gastroenterólogos siempre usamos al principio estas drogas con inmunosupresor asociado, y de los casos con leucoencefalopatía, todos tenían inmunosupresor asociado. Entonces lo que sí hay que sacar de encima el inmunosupresor si lo planteamos. Y, o sea, si llegamos a tomar la decisión, obviamente que todos quisiéramos usar vedolizumab y no meternos en este lío, pero de repente hay pacientes como que se le está muriendo ahí, que no tenemos que ofrecerle ni quirúrgico ni médico, y los vamos a ver más seguidos estos pacientes. Estamos usando mucho más anti-TNF y vamos a ver más pacientes que fracasan anti-TNF, nos vamos quedando sin qué hacer. Es súper difícil la decisión. Ya, pues yo creo que es tardecito, así que estamos... Muchas gracias, estuvo súper interesante la discusión, diagnóstico diferencial. Muchas gracias.